Al encerado es un retrato de los colegios de los años 60, 70 y 80, más o menos la época que viven los niños y los adolescentes de la transición, esa época en la que se deja atrás aquello de elemental, preparatorio, bachillerato y preu y se inicia con los años 70 lo que era la EGB, el BUP y el COU, ¿no? Y es un retrato a través de 47 capítulos que van desde lo que era el día del Domum, en lo que era subir al encerado, a la pizarra, la urbanidad, la disciplina, la puntualidad, las canciones de misa, el catecismo escolar, las primeras comuniones, todo lo que eran grandes acontecimientos, la austeridad con los libros, los forros, y luego repaso por la ortografía, la obsesión con la ortografía y la caligrafía y las matemáticas, con aquello de los conjuntos, lo terrible que era la tabla periódica, ¿no? Los juegos de cromos, los juegos de niñas y los juegos de niños, los uniformes. Era una etapa escolar en que la mayor parte de la educación estaba en manos de órdenes religiosas, de colegios de hermanas y de hermanos, en fin, un paseo cotidiano, un día a día de la vida de esos colegios que al fin y al cabo era el día a día de la sociedad que nos tocó vivir. Salir encerado podía ser podio o cadalso. A nadie le gustaba salir al encerado. Bien es cierto que los niños más empollones siempre la levantaban la mano porque se lo tenían muy claro. Pero los demás nos escondíamos detrás del pupitre para que no nos viera el profesor. Porque como no te lo supieras, hacías el ridículo. Y te podías llevar un capón, te podías llevar un coscorrón y te podías llevar un guantazo. La pizarra normalmente la encabezaba una máxima, que era siempre, pues eso, un pensamiento que de alguna forma tenía un cierto tono cristiano del buen hacer, ¿no? Las grandes novedades fueron la llegada de las tizas de colores y uno de los elementos indispensables era el compás de madera para hacer los conjuntos. Lo del uniforme era más cosa de chicas. Lo que no nos salvábamos era del babi y lo que no nos salvábamos, el uniforme, todos, era del chándal. La clase de gimnasia, que aunque era una María, se convertía en un martirio para los gorditos y las gorditas de cada clase. Y yo creo que para todos el potro, el plinton y para muchos hacer el pino también, ¿no? Porque tú tenías que lanzarte corriendo, valieras o no valieras, desde no sé cuántos metros, pegar un salto, agarrarte a esto y no sé cómo salías vivo. La clase de gimnasia era la educación física, que era importante en los colegios, porque tenía algo también de militar. Incluso muchos militares daban clase de gimnasia, o atletas profesionales. Y había colegios que competían, iban a un programa que había en Televisión Española, que era torneo, y tenían su equipo de atletismo, su equipo de balonmano, su equipo de baloncesto y su equipo de fútbol. El salón de actos era el lugar solemne por un lado y lúdico por otro. Lúdico porque se celebraban desde luego entonces las actividades extraescolares, por ejemplo el teatro. Dice Juan Ochanove en el libro que el teatro iban los gorditos porque quedaban excluidos de gimnasia. Bueno, no solo ellos, pero es verdad que también era el encuentro de chicos y chicas, cuando entonces los colegios no eran mixtos, porque se necesitaban actrices o actores, ¿no? Y también tenía la parte solemne, también Cineforum, que era importante en los colegios, sobre todo a finales de los años 70, el Cineforum. Y se podían ver películas los fines de semana para los chavales del barrio. Y también un sitio solemne. ¿Por qué? Porque si en la capilla no cabían todos los alumnos para las misas especiales, por ejemplo, el miércoles de ceniza, pues veníamos todos aquí. Todos los alumnos al salón de actos de su colegio, todas las alumnas al salón de actos de su colegio para cantar con las guitarras y que a uno le pusieran la ceniza del miércoles de ceniza. Por eso digo, era o lúdico o solemne. Hombre, sin duda alguna, la disciplina era una de las claves de la educación de aquellos años. Uno llegaba a clase y tenía que enseñar las manos, a ver si se las había lavado, el pelo, que se fijaran si lo tenías corto. Pasaban de repente revista para ver si te ibas bien aseado. Dentro de la urbanidad y la disciplina estaba el tener las cosas ordenadas, no solo los zapatos limpios y las manos limpias, sino bien ordenadas las cajoneras. Como hicieran una visita sorpresa por las cajoneras y estuvieran así, mal asunto que te quedabas sin clase o venías mañana a las 8. Entonces, como el profesor se le tenía tanto respeto, una vez que el profesor entraba en clase, todos los alumnos despedían a saludar, y ya no digo si entraba la figura del director, si entraba el profesor. Buenas tardes, buenos días, señor fulanito, buenos días, fulanito. Y una vez que se sentaba aquí el profesor, pues respeto absoluto, porque si no, te llamaban, subías, tirón de patillas,
tortazo o reglazo. Las reglas eran más grandes que estas, eran bastante más largas y dolían bastante más que estas. Uno, según iba avanzando en cursos, iba subiendo las clases para arriba. En párvulos uno estaba en las galerías y según iba subiendo, pues cambiaba de altura de piso. Lo del comer en el colegio era o bien porque uno era interno, no en todos los colegios, lógicamente, había internos, o era medio pensionista. La verdad es que los medio pensionistas, o eras medio pensionista porque tus padres vivían lejos de casa, o porque ni siquiera eras de esa ciudad, ¿no? Y les quedaba a tus padres medio internado, ¿no? Pero el medio pensionista era el que comía y merendaba en el colegio, ¿no? Esto del autoservicio es muy moderno. Antes se sentaban las niñas o se sentaban los niños según el colegio, y las monjas o los curas, según fuera colegio de niños o de niñas, pues llegaban y te servían, y lo que te ponían en el plato te lo tenías que comer todo. La verdad es que en aquellos años no todos éramos, desde luego, muy buenos comedores, porque había cosas que a uno le costaba. Por ejemplo, a mí la sopa. Yo reconozco que no podía con la sopa de estrellitas. No te podías dejar nada en el plato. Eso sí que nos enseñaron, tanto en casa como en el colegio, que uno en el plato no se dejaba nada. Lo mismo que tirar el pan. Antes de tirar el pan tenías que besarlo, y luego ya podías tirarlo, ya te habías salvado. Un día clave era el Domun. El día del Domun en el colegio era todo un acontecimiento. Los niños pegándonos por aquellas huchas, primero los negritos, o las cabezas de negritos, o las cabezas de chinitos, y después a la clásica de todos los niños del baby boom, que era la amarilla de tapa azul. Esa hucha por la que te pegabas, porque en muchos colegios daban un brazalete que podías recorrer la ciudad. Podías montarte en el autobús, montarte en el metro, y era la caza del vecino, a la caza del familiar, a ver si a alguno le daban una moneda de 50 o le daban ya un billete de 100 pesetas, eso ya le dabas todos los banderines de golpe, ¿no? Y después estaban dos peligros. El primer peligro era la tentación, abrirla y llevarse algo de dinero para el cine, o para unas regalices, o para tabaco, ya los más avanzados. Pero también el peligro de que te robaran la hucha, y eso entonces era un drama. Si te robaban la hucha, era un drama, y siempre había alguno del colegio, alguna niña, algún niño al que le robaban una hucha, y eso no se olvidaba. La nuestra es la generación con la que acaba la misa obligatoria, o nuestra generación acaba con la misa obligatoria, ¿no? Después del Concilio Vaticano II, la educación de la religión cambia, ya no está esa idea del miedo, ya no nos meten esa idea castrante o frustrante a la mayoría de nosotros, y de pecado, ¿no? Incluso se ven las canciones de misa, que eso sí que nos las sabíamos todas. Pasamos de letanías y del Salve Regina y todo aquello al Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y el qué pequeñito el mundo es, o la mirada de una niña enamorada, una espiga dorada por el sol, ven con nosotros al caminar. En fin, eran muchísimas las canciones que nos aprendíamos a la guitarra, sobre todo las chicas eran más de coger la guitarra y cantar todas las canciones de misa, y luego entraron las guitarras eléctricas, y después se hicieron las versiones de las canciones de Bob Dylan, de los Beatles, de Simon y Garfunkel, el Padre Nuestro, tú que estás, y todo aquello, ¿no? La nuestra fue una generación educada en la austeridad, era una generación acostumbrada a heredar las cosas, a que heredaran tus cosas, y por eso se cuidaban los libros, se forraban los libros. Si te regalaban un estuche como este, lo cuidabas mucho, y acababa así, todo roto, y los lápices ya pequeñitos, cuando le habías dado todo el uso posible, porque sabías que como te cargaras tus cosas, tu material escolar, ibas a tardar mucho tiempo en tener uno nuevo. Y el hecho de forrar los libros era todo un acontecimiento. Empezaba el curso, inauguraba el curso, y uno pensaba que iba a cuidarlos un montón y a aprobar todas las asignaturas. Evidentemente no siempre era así, pero se tenía ese concepto de cuidar las cosas. Todo colegio tenía su parte noble. La parte noble los alumnos no entrábamos, venían los padres cuando le llamaba el director para algo, y si te llamaba a ti el director, mal asunto. Y después estaba en la mayoría de los colegios también la estatua, la foto, lo que fuese, del fundador, el fundador del colegio. El fundador del colegio tenía su día de fiesta, ¿no? La fiesta del fundador era la gran fiesta del colegio, donde se cantaban canciones, se pintaba, en fin, era un día lúdico. Y en nuestro caso, por ejemplo, yo estudié en el Colegio Menesiano de Madrid, colegio del que guardo buen recuerdo. Cantábamos al venerable de la Meneo: buen Jesús, glorificad vuestro siervo, el venerable de la Meneo, para que le hicieran santo. Pero nada, ni le glorificaron ni nada, porque todavía no le han hecho santo.